¿Cómo están, amigos? Yo soy Luis Santiago de Bogart Magazine y el día de hoy tenemos el gusto de platicar de un tema que es muy importante en el cine, pero que muchas veces se deja de lado. A veces tendemos a poner todo el centro de atención en los actores, en las personas que se pueden ver en nuestras pantallas, pero el proceso de producción es mucho más complejo. Para eso tenemos hoy a nuestro invitado, que es Jaiciel Hernández. Licenciado en cinematografía, el trabajo de Jaiciel Hernández ha recorrido muestras y festivales de todo el mundo. Entre ellos, el Festival Internacional de Cine de Morelia con su cortometraje documental Florería y Edecanes en el 2011. Como cinematógrafo y junto a Alberto Arnaud Estrada, documentaron el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey asesinados por el ejército mexicano en Hasta los Dientes, recibiendo el premio Ariel al mejor largometraje documental. Este año estrenó su primer largometraje de ficción, Días de Invierno. Tú eres egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, así que vamos a empezar desde ahí. ¿Por qué en estos roles de producción, ahora sí que hay tantas cosas que tú puedes hacer en una producción cinematográfica, por qué decides enfocarte a la fotografía? ¿Qué es lo que te llevó ahí? Pues yo en realidad cuando empecé a estudiar cine no sabía que o sea, no me había imaginado que me iba a dedicar a la cinefotografía, pero originalmente cuando entré a la escuela yo apliqué para estudiar esa especialidad y una vez que ya que ya quedé en la escuela y conocí realmente lo que es la cinefotografía, o sea, me di cuenta de qué era lo que eso conlleva, pues fue que me llamó mucho la atención y la verdad es que yo también venía con un pasado, yo había estudiado fotografía en la preparatoria, o sea, estudié en un taller, un laboratorio de revelado de fotografía, entonces como que la imagen para mí siempre fue lo que más me llamó la atención y sigue siendo para mí muy importante, pues como el poder que tiene la imagen para transmitir, pues historias, para transmitir cosas. También eres guionista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre contar una historia a través de las palabras y contarla a través de imágenes? No estudié una especialidad en guión, pero sí tuve clases de guión. Y sí me dedico, o sea, he escrito guiones, coescribí un guión de largometraje. Y yo, pues creo que eh, sí es muy diferente, pero a la vez como que hay una simbiosis ahí entre las dos cosas, porque a través de las palabras de que están escritas en el guión, también se escriben descripciones y se escriben, o sea, digamos que no solamente son diálogos, aunque también hay diálogos. Yeah. Pero como que o sea, como que son herramientas, tanto la fotografía como el guión son herramientas para contar una historia que se complementan, digamos, eso más la misma actuación de los actores, o sea, como que la actuación más el guión, más la foto, más el sonido, más, o sea, todo esto es como una herramienta que si todas están muy bien, como que hacen buen engranaje para que sea una película, funcione y transmita la idea. Me gustaría en este momento enfocarnos un poquito a lo que tú has hecho, que es lo documental. ¿Qué es lo primero que tienes que tener para acercarte a una idea en forma de documental? ¿Y qué es lo que tiene que tener un tema para que te llame la atención para poder retratarlo? Digamos, el primer documental que yo hice como director, estaba yo explorando una cosa más experimental, me interesaba como la imagen, o sea, era un documental como de mucha observación, a imágenes. Luego ya entré a hacer documental, a fotografiar documental más social, con Hasta los Dientes, y yo me interesé, o sea, digamos que en un principio es un documental más clásico, ¿no? No es un documental que explote la imagen, ¿no? O sea, la imagen más bien simplemente sirve a contar una historia más de un corte social, de justicia social. Y a mí me interesó por ese lado porque vi que, o sea, que me di cuenta, y bueno, ya después con el documental terminado, y como que durante el proceso del documental también, yo tenía como que decía, pues es que vale la pena, como que está bien que el cine sirva para ayudar a alguien, ¿no? Ayudar a las personas, como que tenga un servicio también, de cierta manera, o sea, que no solamente sea pues algo estético y ya, ¿no? Que tú digas, pues yo estoy haciendo algo estético, pues qué bonito ya, sino como que realmente sea algo de cambio, de un cambio para bien, y es como que estas personas necesitaban que alguien contara su historia, necesitaban que hacer justicia y había un juicio y todo, entonces como que este documental apoyó mucho a que esas cosas se movieran, ¿no? Entonces como que o sea, como que me gustó y me di cuenta que también el cine puede ser una herramienta para el cambio y pues como que eso
Por eso me llamó la atención este tipo de proyectos. Sí, bueno, ahora que nos cuentas de toda esta inspiración de historias y experiencias que te llevan a querer contarlas y querer retratarlas, precisamente me gustaría que nos platicaras un poco más del cine de donde eres, el cine del norte, porque muchas veces toda la producción o todo el foco se tiene en la Ciudad de México o en las zonas aledañas, pero ¿cómo es la situación del cine allá en el norte? Bueno, en general en todo el norte hay poca producción. Cada vez hay un poquito más de empuje y cada vez hay más películas independientes y cine independiente, cortometrajes documentales. Pero es muy difícil porque, o sea, no hay los medios y el equipo y la gente profesionalizada, digamos, para hacer las cosas, porque no hay una, como una tradición tan grande. Siempre, digamos, la tradición o el esquema industrial del cine se ha mantenido en la Ciudad de México y muchas veces para incluso poder hacer una producción de un nivel más profesional, pues se requiere llevar muchísimo equipo, gente capacitada, técnica, que viajen de la Ciudad de México a otros lados y eso pues hace que sea más costoso. Entre más lejos de la Ciudad de México, más costoso es. Como que todavía no hay un centro de producción grande en otras ciudades como para no tener que jalar la gente de México, ¿no? O bueno, no toda. Poco a poco en Monterrey hay un poco todavía, o sea, como creciendo ahí, pero todavía no llega, digamos, no sé, yo imagino que en Monterrey se han de hacer menos de 10 películas al año, ¿no? No sé, algo así. Yo no creo que pasen de 10 películas al año. Digo, sé que la producción nacional al año es como de 210 películas, pero de esas 210 yo creo que por lo menos 150 o más se hacen en la Ciudad de México seguramente. O de producciones de la Ciudad de México que viajan a Guanajuato, que viajan a acá, que viajan Claro. allá, ¿no? Pero pues siguen haciendo, o sea, va creciendo, o sea, sí se va viendo un cambio, ¿no? O sea, quizá hace 10 años ni siquiera se hacían películas, no sé, o tal vez en esos Ujú. estados, ¿no? Y ya por lo menos empiezan a ver una que otra por aquí, una por acá, no sé, en Durango, en Chihuahua, en Sonora, poco a poco empiezan a ver un poco más. Por supuesto, y sí, justo hablando de que ahora se están abriendo espacios y se están abriendo proyectos en otras partes más allá de la Ciudad de México, tus documentales y tu trabajo en general ha recorrido distintos festivales alrededor del mundo. Precisamente, ¿cuál crees tú que sea el mensaje o qué es lo que le tiene que decir México a la comunidad internacional? Ahora sí que en un contexto en donde muchas veces todo está en lo eurocéntrico. Muchas veces estos festivales, que más que nada en Europa, bueno, en Estados Unidos también, hay como una cierta agenda que tiene que ver con como con las tipo de historias que ellos se imaginan que hay en México, ¿no? Ujú. Bueno, en cada país, que bueno, en este caso en México. Y, por ejemplo, yo creo que lo que deberíamos hacer en México es mostrar, o sea, como mostrar que hay una variedad de historias, hay una variedad de temas y una variedad de propuestas que están, digamos, a la par de cualquier otro país internacional. Lo que sucede, yo siento que, y últimamente más, por ejemplo, ha habido varias polémicas por ahí, que hace unos 10 años para acá, que está todo el tema de, por ejemplo, la violencia, la guerra contra el narcotráfico, y se ha vuelto como el tema que se espera, ¿no? Que se hable muchas veces a nivel internacional. Es como que la selección de películas va orientada hacia temas de narcotráfico, de violencia, que sí es una parte de nuestra realidad, pero no lo es todo. O sea, hay muchas más realidades en México de cuáles hablar y siento que a veces se encasillan en esas únicas realidades porque pareciera que es lo que alcanza a llegar a estas personas. Pero creo que deberíamos empezar a hablar de otros temas y empezar a hablar o sea, como, no sé, por ejemplo, si uno habla de cine italiano, uno no siempre está hablando de mafia o de cosas así, ¿no? O sea, como que ellos, porque ellos sí tienen la posibilidad de hablar de otros temas y lo que quieren platicar, o sea, a través de historias y no nos encasillamos con esos temas. O sea, también creo que debería haber esa apertura en México y muchas veces los mismos productores o el tipo de películas que se ven internacionalmente ya buscan de entrada eso porque saben que eso es lo que se va a ver o se va a comercializar en el mercado del arte, del cine de arte. Bueno, no solamente violencia y narcotráfico, sino violencia, narcotráfico y desigualdad social. Claro, sí, 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 por supuesto. A veces caemos un poco en esta
no error, pero en esta tendencia de encasillar a México como narcotráfico y como esos temas que a veces terminan siendo un estereotipo a nivel mundial, ¿no? Sí. Además de eso, bueno, antes de pasar a la ficción, me gustaría que nos platicaras un poco de ese proyecto en el que participaste, que fue bastante exitoso, que tuvo mucho eco, en que es Hasta los Dientes. Pues el proyecto es la tesis de Alberto Arnaut, que es amigo mío de hace mucho tiempo, y es su tesis de maestría de la escuela del CUEC, de la ENAC ahora, de la maestría en documental. Entonces digamos que es un proyecto que él desde hace mucho tiempo empezó a desarrollar, como desde que empezó a la maestría, empezó como a desarrollarlo. Y su productor, que se llama Eric García, también es compañero mío de la generación del CDC. Yo recuerdo que yo comencé en ese proyecto porque yo había estado en Monterrey cuando ocurrieron estos sucesos y estaba filmando otro documental y a mí me interesó mucho en esa época ese tema sobre la muerte de dos estudiantes del TEC de Monterrey y entonces yo conocí a una de las personas que salen en el documental Hasta los Dientes. Bueno, conozco a varios que salen ahí, pero me refiero desde antes. Uno que se llama Mauricio Santos, es uno de los que mencionan que estaban en la biblioteca del TEC cuando ocurrió y que él vio todo esto, que habló con policía de vigilancia. Y él Claro. me contó todo esto previamente Hasta los Dientes y yo de hecho le llegué a entrevistar y en algún momento dado Beto me dijo, oye, tienes entrevista de esto, ¿por qué no me la pasas para hacer estoy haciendo como un dossier del proyecto? Y se la mostré y se la pasé y así fue como empezamos a tener una relación Ok. de trabajo y ya como que él me dijo, oye, pues vamos a ir a grabar en otro momento, me gustaría que viniera a hacer cámara y yo le dije, pues vamos y así fue un proyecto que se fue desarrollando igual de la nada, o sea, nunca tuvimos un presupuesto en un principio, o sea, la mayor parte del documental no teníamos presupuesto y lo hacíamos así muy, muy guerrilleramente y poco a poco, o sea, fue un proyecto que duró años, ¿no? O sea, íbamos a Monterrey o a filmar algo y pasaban 6 meses, íbamos otra vez, o sea, así pasaron 4 años. Ya para los últimos años ya habíamos conseguido un fondo canadiense primero, luego Ok. Foprocine documental, Foprocine de documental digital, y ahora sí ya pues, teníamos como más libertad para hacer las cosas, como que fuimos complementándolo. Y ya a cierto punto también entró un editor que se llama Pedro García, que es un gran editor, y le dio unidad, le dio toda o sea, como un sentido al documental. Pero pues por la misma fuerza del proyecto mismo, Sí. como peso que tenía, lo jaló hacia adelante y lo hizo pues que se exhibiera y finalmente, por ejemplo, en un inicio se empezó a exhibir primero el primer festival bueno, primero estuvimos en desarrollo en Guanajuato, en Guadalajara, varios lugares así. Pero ya cuando estrenó, creo que fue Guanajuato y Ambulante. Por ejemplo, en Ambulante casi no tenía, o sea, estaba en una sección que ni siquiera era la sección principal. Era una sección de cortometrajes de justicia social o algo así, como justicia, y era el único largometraje que estaba en esa sección. O sea, como que no tenía las mismas funciones que el resto de las películas en competencia. Y parecía como que no le estaban dando tanta importancia, no sé. Pero, por ejemplo, era tanta bueno, como que se empezó a hablar en la prensa del documental, empezó como a tener tanto interés de la gente de verlo, que terminó siendo el documental más visto de Ambulante, y Ambulante lo tomó para distribución después, y Cine lo tomó para distribución en la Semana de Cine Mexicano. O sea, como que ya ahí fue una bola de nieve, al punto que se mostró en el Senado, en el Congreso, llegó a Secretaría de Gobernación, o sea, llegó como a unos niveles muy altos y terminó haciendo que el gobierno fuera a dar una disculpa pública Sí, sí, ante sí. el de Monterrey. O sea, como que sí fue una bola de nieve que, gracias a Dios, o sea, como que ayudó muchísimo a que los padres de familia tuvieran justicia, estuvieran como en paz, como que todo lo que queríamos que pasara pasó, el trabajo Claro, pasó. y además, bueno, que también está todo este debate, ¿no? De que si el arte debe entretener o si debe tener una función social o si debe cumplir un objetivo. Bueno, ¿cuál es tu posición al respecto? Ahora entiendo, nos dices, ¿no? Bueno, a mí me gusta el documental justo por eso, porque tiene una postura, porque tiene una historia verdadera, una historia que mostrar y muchas veces como pasó con Hasta los Dientes, que dices, bueno, logró ciertos objetivos y hasta escaló tanto que se concretó en ciertas acciones, ¿no? De parte del gobierno. Pues yo creo que sí debe tener una función, o sea, quizá, o sea, más que entretener, definitivamente. Quizá en algunos casos puede tener una función social, o sea, tiene una función como de cambio, Ujú. pero, por ejemplo, cuando la película no busca eso, o sea, busca, no sé, quizá contar otra historia, al menos tiene que lograr, o sea, digamos, yo siento que su labor
en cualquier película es identificarse o sea, con los personajes, con las historias, con esto. Y que si logra que alguna persona que ve la película se identifique y como que resignifique eso en su vida, o sea, como que diga, esto me recuerda a mi vida, esto recuerda, o sea, como que haga un cambio personal. Sí, sí creo que tiene esa función, o sea, que debería tener esa función en la que uno termina afectado de cierta manera emotiva, o uno sale, tal vez, o sea, uno entra al cine o ve la película en su casa y tal vez venía de cierta manera de acá a la película y estás de otra manera con otro. Si eso sucede, o sea, es que funcionó, ¿no? Si funciona y te cuentas una historia y te desprende de ti mismo, y vives la historia con el personaje, pues es que se funcionó y que sí tiene un sentido. Hablando de esta parte documental, ¿qué es lo complicado? Digo, obviamente todas las complicaciones que implica hacer cualquier tipo de producción audiovisual, pero ¿qué es lo complicado de estar justo contando una historia real? Lo más difícil es pues que nunca hay una sola versión de la historia, ¿no? Y que siempre va a haber muchas aristas y, o sea, como que tomar una posición siempre va a ser complicado, pues más cuando tiene que ver con la vida de ciertas personas o con cuestiones sociales. A veces hay que tomar una posición, aunque al final quizá puede ser que te equivoques, pero al menos hasta puede que lo hagas por un ideal o por Ujú. una como una hipótesis que dices, bueno, yo creo en esto y esa es mi hipótesis y puede que resulte fallida y que al final digas, tal vez no era eso lo que pasó en realidad o tal, ¿no? No sé, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba, bueno, hace tiempo que hice otro documental, estaba en Ambulante, también estuve en Ambulante en 2012 con un documental que se llama Floriari de Canes. Me acuerdo que en la selección de ese año estaba un documental que se llamaba, no lo recuerdo, pero es de Tinder Damal y es sobre el Ujú. agua en Bolivia, en la época en la que estaban haciendo el tema de que les querían cobrar un impuesto por capturar agua de lluvia Ujú. y era como algo muy controversial en Bolivia. Y él fue y hizo un documental al respecto y él me comentaba en aquella época que a pesar de que él sentía que estaba del lado de la gente y estaba como apoyando a la gente para que no pusieran este impuesto, como que el documental logró que no, o sea, bueno, no logró el documental, la gente logró que no se hiciera este impuesto en Bolivia, pero finalmente como que él me comentó en aquella época que como que las cabecillas del movimiento social en contra de esto terminanse como vendiendo a las empresas de agua de Bolivia, entonces como que al fin y al cabo, de todas maneras, como que terminaba la gente afectada, y entonces de todas maneras, o sea, como que él se dio cuenta que él estaba ayudando a la empresa de agua al final, estaba como Claro. haciendo lo contrario que él quería hacer. Dentro del proceso documental se dio cuenta muy tarde que él estaba quizá del lado contrario de lo que él quería estar, ¿no? Ujú. Pero pues es porque la realidad es muy compleja y muchas veces no sabes, o sea, no te das cuenta hasta que terminas cuál es la realidad o cuál, o sea, o más profundamente, ¿no? De las cosas. Pasando de esto que nos dices, de las posturas, de inspirarte en historias reales y bueno, de tratarlas con cuidado, pasemos a la otra parte del cine, que a veces es la que más, en la que más se enfocan los reflectores y los medios, que es la parte de ficción. Acabas de presentar un proyecto este año que de cierta forma te hace transitar de lo documental a la ficción. Así que cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste esto y qué fue lo distinto que encontraste en el proceso de ahora narrar una historia ficticia a diferencia de una historia real? La película Días de invierno, pues es un proyecto que yo tenía un tiempo que quería hacer, o sea, como que desde hace muchos años lo estuve desarrollando Ujú. porque yo quería filmar una película en Saltillo, que es donde yo crecí y es donde, pues, como que más me identifico. Y Ujú. entonces, sentía que no había como una voz ahí que contara esas historias y yo quería contar una historia, ¿verdad? De ese lugar. Y pues sí es totalmente otro tipo de cine que quizá tiene como otros objetivos. En este caso, pues, no sé, lo que yo quería era transmitir esta historia más íntima, más como que los conflictos son más así, internos, hay un cierto como nostalgia del espacio donde se crece de esto. Hay, Ujú. tiene como todo este simbolismos. Y pues yo tenía la intención de acercarme más a ese tipo de cine y contar esa historia, que realmente yo no me dedico a dirigir cine, soy cinefotógrafo más, pero Ujú. tenía la intención de contar esta esa película en particular. Y pues digamos que con mi experiencia como fotógrafo, de estar siempre en set y ver a otros directores, pues me fui con los años enriqueciendo de eso y pues me aventé a dirigir actores y hacer todo esto que es como todo otro proceso de ensayos y de como de manejo de emociones, de improvisaciones y cosas así. Pero bueno,
era un reto que yo me estaba planteando porque quería, como que siempre tuve esa espinita y pues finalmente lo hicimos, o sea, lo filmamos y se logró hacer. O sea, creo que sí se transmite algo en la película de lo que yo estaba buscando, como de las ideas, desapego, el crecer y buscar tu lugar en el mundo y el de como el de tomar una decisión, ¿no? Y qué bueno que mencionas que tú te dedicas o tu área principal es la cinematografía, porque precisamente también queremos hablar de eso. Muchas veces, como lo dije al inicio de la entrevista, nos centramos un poco en lo más visible siempre, actores y director regularmente. ¿Cómo está la figura del cinefotógrafo en México actualmente? ¿Crees que está reconocida? ¿Cómo crees que ha evolucionado la cinefotografía en los últimos años en México? Yo creo que en México hay muy buenos cinefotógrafos. O sea, internacionalmente creo que sí somos un país reconocido por eso, incluso más que por directores. Pero bueno, dentro de la industria cinematográfica, como quizá fuera hacia el público en general, pues no, son nombres que no ubican o que no conocen, porque por lo general, como dices, son personas que están detrás de la cámara y que no son pues los que son entrevistados, ¿no? Casi, o sea, o que se les llama a hablar de su trabajo. Pero bueno, pero creo que en general el arte de la cinefotografía o el oficio en México está muy desarrollado y hay muy buenos profesionales de la cinefotografía a nivel nacional e internacional. Y también una parte importante es que pues, la fotografía por lo general es o sea, no están los reflectores, pero también porque así es como debe de ser de esta manera, porque es como una herramienta más para contar la historia. Y si destaca demasiado la foto, o sea, como que no, entonces no es la historia la que está siendo lo importante, ¿no? Si solo fuera lo importante, lo único importante, como que no tendría sentido el cine. O sea, como que la foto no tiene sentido si la historia está mal o si los actores están mal. O sea, aunque sea una foto excelente, pues no sirve de nada, ¿no? En el caso de la fotografía, ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué es cuando tú ya estás en un proyecto, qué es lo que a ti se te dificulta? ¿Cuáles son esas experiencias que de repente tienes que detener tu momento, repensar y resolver? Pues en México lo más complicado muchas veces es como que la falta de presupuesto. Porque, bueno, ya dentro, o sea, en un proyecto que tiene presupuesto, que tiene buena, o sea, como un buen nivel, las cosas más o menos se van logrando. Pero muchas veces de entrada no se tiene el equipo que se necesita, o no se tienen las suficientes luces, o ya sabes, como que hay que siempre solucionar con menos. Incluso los más grandes como Lubeski o Rodrigo Prieto aprendieron fotografía con casi nada. Y entonces luego las cosas que hacen en Hollywood son cosas como muy sencillas, o sea, como muy que sorprenden a la gente de allá por como lo básico, o lo así como resuelven cosas, por ejemplo, que con no sé, un pedazo de papel y una luz así muy pequeña, cosas así, que sorprende que logren tanto con tan poco pero porque están acostumbrados a ello, ¿no? Y pues sí, creo que ese es ese gran problema. Como tú dices, de repente la formación, a veces en países como el nuestro, termina siendo un poco práctica, ¿no? Conforme tú experimentas con luces, con lo que tienes en casa, hasta ahora que hay proyectos, ¿no? Que ya están grabados con el puro celular. ¿Tú crees que, como otras profesiones, que necesitas un título como tal? ¿O crees que también está la apertura en estos tiempos de prepararte nada más por tu cuenta, experimentando y saliendo y proyectando? Hay muchísimos profesionales que están en ambos sentidos, ¿no? Como la gente que prepara en una escuela, como la gente que se ha hecho en el medio desde muchísimos años de estar como asistentes y luego crecieron un poquito más, y van subiendo como de puesto hasta que ya tienen el puesto de director de fotografía o de otros puestos importantes, cabezas de departamento. Pero yo creo que de las dos maneras, hay muchísimo, o sea, como que la industria está llena de los dos tipos. Y yo creo que en general el cine no es un trabajo en el que tengas que estudiar tanto, ¿no? Por ejemplo, como otras profesiones en las que tienes que tener maestría para empezar, o sea, como para tener un buen puesto o estudiar un doctorado. O sea, como que en el cine hay gente que va de la preparatoria y se va a trabajar a producciones y tradición familiar también de gente que trabaja dentro de producciones, ¿no? O sea, como familias completas. El oficio del cine también es algo muy técnico y muy especializado que se puede aprender perfectamente en un set. La cosa es que si tú solamente tienes esa parte y no tienes la parte, digamos, del conocimiento más como conceptual, quizás te quedarías corto, ¿no?
o grandes cineastas a lo largo de la historia que han estudiado cine y que se han hecho, no sé, como por ejemplo Stanley Kubrick, directores así que se han hecho simplemente de ver películas y de aprender y de leer y de, o sea, como de prepararse a sí mismos, ¿no? Leyendo y encontrando textos. Cualquiera de las dos es una buena manera de involucrarse en el cine. Me gustaría que nos dijeras precisamente cuáles son las cosas que tú recomiendas para justo que los nuevos cineastas, que esta gente que tiene el ánimo de hacer cine, no caiga en estos estereotipos, no caiga en contar la misma historia de siempre o el mismo tema que ya le hicieron 10,000 producciones. ¿Qué es lo que tú recomiendas para que ellos puedan encontrar una temática que siga siendo relevante para ellos, pero también es relevante para los demás? Es importante ser honesto con uno mismo y con los demás, pero ser honesto en el sentido de que, no sé, por ejemplo, decía Werner Herzog, que es un buen documentalista, mencionaba alguna vez que decía que si el tema de la historia no te es urgente, entonces no vale la pena ser contado muchas veces. O sea, como que siempre todo el mundo trae temas por dentro, que quiere hablar, no sé, ideas sobre la vida, sobre eso, sobre tal, que uno quiere contar, o no solamente internos, también pueden ser cosas que ha visto, que ha vivido, que están a su alrededor. Pero esos temas que le llaman a uno, tienen que tener realmente una fuerza para que tú las quieras contar, o sea que, no sé, como cosas que has vivido que te cambiaron, que te dejaron una marca en tu vida, tendrían que ser la inspiración para hacer una historia. Si uno solo está buscando, no sé, hacerse, no sé, famoso o, no sé, hacer dinero, quizá, o sea, como que entonces no es el cine lo que te interesa, estás buscando hacer un negocio. O sea, lo mejor sería, si uno va a escribir o va a hacer un documental, es buscar qué es lo que uno realmente quiere contar, o sea, de dónde parte eso, las cosas que uno ha vivido y que le interesan. Que realmente tampoco tiene que ser sobre tu vida en particular, como vamos a hacer una historia de mi vida. Pero muchas veces cuando está uno en escritura de guión, te dicen, escribe lo primero que te llega a la cabeza. Y muchas veces esas cosas son las que las traes en tu mente y están ahí guardadas y están como esperando hacer como ese mensaje que quieres enviar, ¿no? Como difundir. Sí, yo creo que eso es lo importante, como buscar esos orígenes. Sí, definitivamente, buscar también la relación con las cosas, como lo dices, ¿no? A lo mejor que no sea del todo personal, pero que sí tenga una marca para que puedas contar esa historia de la manera más profunda y con la mayor pasión posible, como tú que trabajas al cine ahorita. Y finalmente, ¿qué les recomendarías? Digo, tú eres joven, pero ya llevas una trayectoria de bastantes años en el cine. ¿Qué es lo que le recomiendas a las nuevas generaciones? A lo mejor errores que tú cometiste y que dices, híjole, si alguien me hubiera dicho que no hiciera esto, no lo hubiera hecho. Por ejemplo, yo estudié la carrera de cine y es muy larga. Desde que entré a la escuela y terminé, fueron 7 años. Okay. Pero realmente no, como 4 años de estudio, más la tesis y todo. Y es muchísimo tiempo. Yo creo que tal vez si regresara en el tiempo, tal vez no lo hubiera hecho. O no sé si lo haya hecho. Tal vez sí es positivo. Pero por otro lado, lo que quiero decir es que no necesariamente tienes que estudiar una carrera de cine para dedicarte al cine. O sea, como que yo creo que si tienes 18, 20 años y quieres meterte al cine, o sea, tampoco vas a entrar luego, pero sí puedes empezar a filmar cosas, empezar como a practicar, empezar a editar, a ver cómo la puesta en cámara. O sea, como que así puedes crearte algo muy bueno también y puedes como que ir haciendo como tu forma de hacer las cosas, no sé, como lo que sería tu huella personal de cómo hacer las cosas, que ese siempre se va quedando y se va como que cada vez se haciendo más tu estilo. Entonces ese estilo se puede generar desde esa edad y se puede empezar a hacer. Pero pues básicamente yo diría que lo más importante de todo no es estudiar, sino salir y hacer cosas y grabar y empezar así, llevarte una cámara a todos lados que vayas y decir, me interesa esto, empezar a grabar cosas y verlo en la compu y ver qué es lo que te funciona y qué no. O sea, como que eso es lo más importante y así es como mucha gente se ha formado. Pues con esas palabras de la práctica, de la observación y además del no esperar, ¿no? A tener la oportunidad, sino tú mismo empezar a generar en tu mismo entorno, nos quedamos con estas palabras y con estas recomendaciones que nos da Jaiciel Hernández. Te agradecemos tu tiempo, tu conocimiento y que nos hayas compartido tu experiencia, no solo para nuestros públicos que les gusta el cine, sino también para muchas otras personas que estén interesadas en empezar en este mundo y que a lo mejor no saben que pueden empezar desde su misma casa, ahora que todos estamos encerrados, ¿no? Y bueno, por supuesto, estaré contento de seguir platicando con estas personalidades y de también estar al pendiente de ustedes a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.